Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast En Síntesis. Es un proyecto producido desde la Universidad de Navojoa, Sonora. Y cada día es un placer poder compartir con ustedes cada semana un espacio en el que dialogamos y reflexionamos en temas de la Biblia, en temas espirituales que esperamos sean una bendición para ustedes y que lleguen en un buen momento también de la vida. Y hoy estamos muy contentos, muy agradecidos porque tenemos dos grandes invitados que también son colaboradores aquí en la institución. Y les vamos a pedir que se presenten, aunque ya la chef es prácticamente una invitada regular a este programa, pero vamos a comenzar con el nuevo, ¿verdad? Compártenos tu nombre, de dónde eres originario, cuáles son tus funciones aquí en la institución y qué formación tienes. ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Enrique Rueda. Soy egresado de la Universidad de Lindavista, plantel Tuxtla. Soy originario de Oaxaca y pues aunque realmente gran parte de mi vida crecí aquí en Sonora, en Agua Prieta, pues prácticamente estudié solo la prepa en Oaxaca y de ahí me fui a Chiapas otros 4 años y de acá de regreso otra vez al norte. Muy bien, así que ya estás de regreso aquí en la zona norte del país. Así es, en este agradable desierto. Muy bien, ¿tu formación es en educación, entiendo? Sí, soy licenciado en físico matemático. Así es, docente aquí de Colpac en el área justamente eso, de matemáticas. Perfecto. Y enseñas entonces en el Colegio del Pacífico. Aquí lo abreviamos como Colpac, ¿verdad? Sí, aquí patrocinando a Colpac, Colegio del Pacífico. Vistiendo la camiseta. La camiseta. Muy bien, pues bienvenido Enrique, profe, es un placer tenerte y creo que vas a aportar pues una perspectiva interesante desde la visión de un matemático, ¿verdad? Y de un docente de Colpac. Muchas gracias. Creo que los docentes tienen muchos desafíos, pero enseñar en nivel medio, enseñar para preparatoria, me parece que es más desafiante todavía. Y no quiero saltar a la siguiente parte del programa sin preguntarte cuál es, desde tu perspectiva, la parte más difícil de un docente de nivel medio. Son muchas cosas, son muchas cosas. Bueno, en la parte de dar clases siempre es la paciencia, ¿no? Tenerse control de grupo y es muy diferente a veces las clases de secundaria y de prepa. Pero hablando más personalmente de lo que nuestra visión requiere, es que hay días en que, bueno, todos los días, ¿no? Debes saber que cada niño ahí presente es un candidato para el reino de los cielos, pero pues a veces se te olvida y eres un maestro y los regañas como maestro, pero llegas a tu casa y reflexionas sobre ti mismo y dices, la verdad, no sé, tal vez le contesté mal o debí ser más suave, debí ser más amable. Y creo yo que ese es el nivel más difícil de dar clases en esta institución realmente. El tener esa empatía y de ser un amigo, de ser un hermano y de ser un maestro a la vez. Ok, es como mantener el equilibrio. Así es, porque en realidad las clases pues es como fácil, por así decirlo, en que si fuera solo un tema lo doy y el que entendió, entendió y el que no, ni modos, pero el objetivo es siempre dar siempre atención a todos y Sí, eso claro. es complicado. No, y tratar de que el alumno realmente aprenda y no solo el conocimiento, sino que sepa hacer, no sé, por ejemplo, resolver problemas matemáticos y aplicarlos a la vida, no sé, me imagino, ¿no? Pero entiendo esa parte que comentas y qué desafío tienes, ¿no? El hecho de mantener ese equilibrio entre este es mi trabajo, pero también debo mantener cierta filosofía de la educación, ¿verdad? Que no debo arrastrar, ¿no? Complicado. No, pues profe, bienvenido. Lo bueno que nosotros ya superamos esa edad, pero vamos a tratar de portarnos bien, profe. Okay. Y bueno, chef, cuéntanos un poquito cómo te ha ido durante estos meses. Sé que has participado en otros capítulos. ¿Cuál ha sido la parte más desafiante en los últimos días en tu trabajo aprovechando, no? Yo creo que también la paciencia. Ya estamos a finales del semestre, entonces pues también como le mencionaba Enrique, como tener ese equilibrio para poder atender a todos, porque pues al final del semestre todos como que tienen muchas tareas y profe, no entregué este proyecto, pero me da chance de poder entregar y entonces tú así de pues o le cortas la fecha límite o extiendes más el tiempo. Entonces pues también es como de tener paciencia de
pues en las materias, pero creo que este semestre ha sido un semestre tranquila. Entonces, pues gracias a Dios los chicos son muy no confiados, sino trabajadores, y entonces entregan como todo tiempo y Ok, uno que otra sí. entonces son diferentes los estudiantes de gastronomía a los que a los que enseñamos en otra escuela, ¿no? Sí, son ¿Saben? como muy dedicados. Muy dedicados, excelente. Saben que a mí me tocó este semestre también enseñar una materia desafiante que fue la materia de griego, ¿no? Y me enfrenté con ese desafío de hasta dónde pues avanzas rápido, ¿verdad? Con los temas que hay que cubrir, pero a la vez tienes que asegurarte de que realmente lo aprendan. Le das la fecha límite para que entreguen la actividad o los esperas un poquito más, o sea, sí, es un reto la enseñanza y creo que en todos los ámbitos tienen también sus desafíos, ya sea a nivel medio o nivel superior. Y hoy vamos a dedicar un tiempo para reflexionar, por supuesto, entre amigos. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación de acompañarnos. Y vamos a hablar del Evangelio de Juan, que es la temática de nuestra temporada en este podcast. Pero específicamente hablaremos de algunos temas acerca de Jesús, cómo Él se presenta o cómo es presentado en el Evangelio de Juan. Y Él utiliza varias metáforas para hablar de sí mismo, ¿verdad? Es decir, Él dice, yo soy tal cosa, ¿no? La fuente de vida, el camino, la verdad, etcétera, ¿no? Y trataremos de alguna manera, me gustaría que me ayudaran para entender qué significa cada una de estas metáforas, cada uno de estos conceptos y sobre todo qué implicaciones tendría para nosotros que vivimos pues ya varios siglos después de eso, ¿no? Y quiero comenzar con un texto que escribe el apóstol Juan, ¿verdad? El autor de este evangelio, en el capítulo 14 y el versículo número 6. Precisamente pone estas palabras en la boca de Jesús. Y él dice que Jesús dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Aunque algunos cristianos ya están bastante familiarizados con este pasaje, con este texto bíblico, pero hay otros que a lo mejor no, y algunos se preguntarán, y me gustaría comenzar con esa pregunta, ¿qué significa que Jesús diga, primero, yo soy? Porque parece que es una frase muy recurrente, ¿no? Y segundo, camino, ¿no? ¿Por qué él utiliza esa metáfora de camino y por qué no otra, ¿no? ¿Quién le gustaría comenzar? Adelante, chef. Cuando estábamos platicando de esto hace un momento, se me viene a la mente el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Ok. Y se supone que cuando nosotros lo decimos es porque todos los caminos, por ejemplo en Pachuca, cuando tú circulas o así, pues todos literalmente sales como al centro, ¿no? Y Cuando la ciudad está bien planificada, Ajá, ¿no? entonces, como de que te llevan a un mismo destino todos los caminos. Ok. Entonces, yo al pensar en que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, pues todos pasamos por el camino que es Jesús. Y Jesús pues nos va a conducir como algo más, que sería llegar a tener nuestra relación más estrecha como con Dios. Entonces, pues sí, yo traería ese dicho que todo el mundo conocemos, de todos los caminos llevan a Roma. Al final Jesús, en su plan para que nosotros estemos como en nuestra tierra y tengamos un crecimiento espiritual y así, pues nos hace énfasis para llevarnos al punto que sería Dios. Ok. Es una buena reflexión. Bueno, yo cuando lo estudiaba pensaba más en que como Cristo, Jesús siempre utilizaba estas parábolas, estas metáforas para que el pueblo entendiera cómo realmente era Él. Yo en alguna ocasión platicaba con alguien que en nuestra actualidad tal vez Cristo pudiera decir, yo soy, no sé, el sistema operativo de una computadora, porque sí. es lo que se encarga. O sea, ¿qué es una computadora sin el sistema operativo? Solo son las teclas y una pantalla. ¿Y de qué sirve? Pues de nada, está ahí de lujo. Y yo creo que ese énfasis siempre hace Jesús de tomar ciertas cosas para decir, yo soy el importante, yo soy el camino, porque Esa clave, ¿no? en ese momento histórico, pues el quien controlaba el camino controlaba el comercio, ¿no? Y si controlabas el comercio, controlabas una ciudad, una economía. Y creo que muchas guerras, ¿no? En la historia se dedicaban podías destruir una nación con solo eso, bloquear ciertos caminos para que no fluyera información, comida, etcétera. Y da Cristo a entender eso. Yo soy esta parte importante en este contexto histórico. Y pues, Interesante. así es.
Ahorita que mencionabas, Saide, la idea de todos los caminos llevan a Roma y lo que mencionabas, profe Enrique, creo que me llamó la atención dos elementos importantes, ¿no? De lo que ustedes acaban de mencionar. Número uno, que Jesús no dice, yo soy uno de los caminos, ¿verdad? Es decir, una de las vías, ¿no? Actualmente estamos tan acostumbrados a que hay vías alternativas para algo, ¿no? De repente se bloquea una carretera por lo que haya sido y te tomas otra carretera, ¿no? Por ejemplo, la libre, ¿no? Que llamamos aquí en México, que es la autopista que no tiene cobro de casetas, ¿no? Pero en aquel contexto no habían muchos caminos, había muy poquitos realmente, ¿no? El Imperio Romano fue de los imperios que más caminos construyó, pero pues no se podía poner a construir todos los que quisieran, ¿no? Tenía que trazar muy bien las rutas para que se aprovechara la fuerza laboral, los terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, que Jesús dijera, yo soy el camino que lleva al Padre, también creo que implica la única vía, ¿no? Por la que tienes que pasar sí o sí de alguna forma, ¿no? Pero por otro lado, los caminos ayudaban a conectar, ¿verdad? Pueblos que estaban distantes, a trazar una ruta que permitiera comunicarlos más rápido, que hiciera seguro el caminar por ahí, ¿verdad? No era una vereda, no era algo para transitar simplemente, sino eran bien trazadas, ¿no? Así que Jesús está diciendo de alguna manera, he venido para comunicar la divinidad del Padre con la humanidad, con los seres humanos, que esa comunicación se había roto por el pecado, ¿no? Entonces, eso me vino a la mente ahorita que mencionaban la importancia de los caminos, ¿no? Y lo otro que me llama mucho la atención de este concepto de camino que se menciona es que me acordó de no sé si ustedes son muy seguidores de series, pero hay una serie que ha pegado muchísimo actualmente, que es Yellowstone. No sé si la han visto por ahí. Buenísima. Ah, bueno. Pues hay una precuela de esa serie, 1888 se llama, ¿no? Y básicamente es cómo los migrantes conquistaron el lejano oeste en los Estados Unidos. Y una de las cosas que me puse a investigar para tratar de entender la serie era que no habían realmente caminos y que a ellos les tocó construirlos y a veces mandaban todo un grupo de exploradores para conocer las rutas y ver cómo podían ir construyendo pues, las veredas. Y muchos de ellos pues murieron porque eran lugares que no conocían, eran acantilados, era nieve, eran cosas que no habían conocido antes, ¿no? Entonces es difícil, digamos, moverse en un terreno donde no hay camino. Pero el hecho de que Jesús diga, hey, pero tranquilos, ¿verdad? Si ustedes quieren comunicarse con el Padre, quieren entrar en comunicación con Él, yo soy el camino, ¿verdad? Sí, Esa parte me encantó. perdón, y aparte no lo dice como desde un lado orgulloso o diciendo o pensando en sí mismo, sino simplemente es como decir, hey, yo te puedo llevar al Padre, pero no es por mí. O sea, Dios también forma parte de nuestro grupo y pues también nosotros o todo lo que nosotros hagamos pues van a conducir a Él, no viéndolo desde yo por mí y yo lo voy a hacer, sino que Dios también es. Es como un medio para llegar a Dios. Ahora que hablamos de caminos, me imagino cómo lo pensaba, ¿no? Cuando alguien en ese momento oidor que Jesús dijera, yo soy el camino, ¿qué representaba para él? A mí me gusta ver documentales. Okay. Ahí estoy viendo documentales de Facebook, de TikTok, y uno justamente hablando de caminos, es cómo crearon los romanos los caminos. Y hay muchos memes, ¿no? Dice, los romanos creando carreteras para milenios, llegan los ingenieros civiles y las carreteras con baches, porque al parecer... Que los dejo en matemático, ¿no? Sí. No, pero lo bueno que ellos le dedicaban un tiempo y una pericia impresionante al que primero deshiervaban y luego cierto tipo de piedra y otra capa de piedra. Y lo curioso es que después de la carretera hacían como bordes a lo lejos, por si alguien quería robar, podría estar lejos y dar tiempo al carruaje de acelerar. Y Cristo, cuando se refiere a eso, tal vez de que yo soy ese camino, pues nota esa importancia, esa dedicación que tiene de ser también un camino seguro, ¿no? En ese concepto, porque pues eran famosas las carreteras, me imagino, de los romanos, por eso el dicho de Cerrot. De su época. Excelente, profe. Bueno, pues la verdad que creo que es una conversación muy, muy enriquecedora, ¿no? Me gustaría dialogar también sobre la primera frase antes de decir el camino. Él dice, yo soy, ¿no? Porque es una frase recurrente en el Evangelio de Juan. Él a menudo dice no solamente esto, sino cuando a él le preguntan, él parece que siempre se menciona el yo soy y hace una alusión
al Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Jehová se presenta por primera vez con Moisés, ¿verdad? Y entonces Moisés le pregunta, bueno, dime tu nombre. Y Jehová le dice, yo soy, ¿no? Claramente hay una conexión entre lo que Jesús dice y lo que Moisés escuchó en Éxodo por primera vez, ¿no? La pregunta sería, ¿qué significa eso, no? ¿Qué simbolismo hay detrás y por qué Jesús lo utilizaba con tanta regularidad? Bueno, respecto a lo que yo he escuchado y lo que he escuchado de lo que sé, es que en realidad el origen del nombre Dios no se sabe, no necesariamente, pero esa frase yo soy, cuando yo agarro mi Biblia y veo, dice yo soy en mayúsculas, ¿no? Como resaltando algo que es impresionante. Y cuando Jesús dice nuevamente yo soy, también está en mayúsculas esa frase. Y yo tenía una curiosidad justamente antes de esto. En alguna ocasión, en algún tema o en algún video de TikTok, he visto a alguien que dice que el origen de esa palabra yo soy es como la respiración de que una persona hace cuando inhala y exhala, la garganta hace un ruido, y que se supone que esa es la palabra hebrea para decir que el yo soy, como el yo soy la respiración o algo importante. Y quería, pues, si me podía aclarar esa parte, ¿no? Para ver qué tan cierto es. Sí, qué tan cierto es. Bueno, yo no enseño hebreo propiamente aquí en la institución, pero es parte de los contenidos que uno tiene que revisar y conocer, ¿no? Ustedes saben pues que el hebreo se pronuncia como cualquier otro idioma de maneras muy diferentes o muy particulares, distintas al español y muy particulares, ¿no? Y la frase que aparece en Éxodo es Yahvé, ¿no? Entonces, los hebreos para pronunciar esto probablemente hacían esa aspiración, ¿no? Yah y Ve, ¿no? Como respirar, inhalar, exhalar, respirar, exhalar, inhalar, exhalar, etcétera, ¿no? Ahora, lo interesante de este término, ahora que lo mencionas del hebreo, es que los hebreos en particular eran muy gráficos. Es decir, su lenguaje estaba conectado con lo que ellos miraban, con lo que ellos observaban, ¿no? Y conectaban las palabras precisamente con eso, ¿no? Por ejemplo, la Aleph es la cabeza de un buey, ¿no? Es como un pictograma de la cabeza de un buey. Bueno, pues usando esa idea de imagen y de lo que ellos miraban y cómo lo convirtieron después en un lenguaje, ellos utilizan la inhalación como parte de la existencia, ¿no? Es decir, para decir soy o existo es porque respiro, ¿no? Y aspiro aire y entonces puedo soltarlo. Entonces, para ellos decir yo soy, existo, está conectado con esa imagen, ¿no? De la respiración. Creo que sí tiene mucho sentido cuando se escucha esa explicación que hacen algunos en TikTok o en otros reels, de que cuando se menciona el nombre de Jehová, hay una implicación de la inhalación y la respiración en la propia pronunciación de Yahvé o Yahweh, como dicen otros, ¿no? Perdón. Sí, preguntaba eso, ¿no? Si era cierto, ¿no? Porque en la información, en el clip, relacionaba esto con un versículo de Salmos. No sé quién lo escribió realmente, ¿no? Pero el de todo lo que respire, alaba a Jehová. Entonces tendría razón, ¿no? Porque, pues si su nombre es como una respiración y el versículo dice que todo lo que respire alaba a Dios, pues es como un doble argumento para que este creador sea exaltado, ¿no? Totalmente. Y tiene mucha razón, mucho sentido, ¿no? Porque para la mentalidad de los hebreos, como lo que encontramos sobre todo en la Biblia, es Dios como el sustentador de todo, ¿no? El que hablas, ¿verdad? Cuando hablas, ¿qué es hablar? Básicamente es sacar el aire de tu garganta, ¿verdad? Que hace vibrar las cuerdas y produce sonidos. Entonces, si quieres modificar el sonido para decir otra palabra o para hacer un sonido X, pues utilizas la regulación del aire cuando lo haces, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios hable, el hecho de que Dios se muestre gráficamente en la Biblia, pues como produciendo, como haciendo, es como somos el soplo de Dios, somos la respiración de Dios, ¿no? Incluso el mismo espíritu de Adán, cuando es creado, se muestra como el soplo de Dios. Entonces, sí hay una conexión entre ser, existir, ¿verdad? Para el hebreo, con el aire, con la respiración. Y observen pues que no es lo mismo que para un griego. Para un griego se pondría a filosofar sobre qué es ser, qué es existir, etcétera, ¿no? Para un hebreo lo reduce respirar, ¿no? Respirar, ¿no? Sí, como en pocas palabras. Pocas palabras. Sí, en cierto sentido. Pero Jesús utiliza mucho esta frase, ¿no? Yo soy, y la conectamos con el Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús la utiliza? ¿Por qué la prefiere tanto?
¿qué podría ser? Mira, cuando Jesús tal vez se supone tenía muchos enemigos, ¿no? Estos fariseos dominantes eran muy inteligentes. Creo que hay un libro que dice, si los fariseos existieran, este mundo sería mejor. Pero porque da a entender que los fariseos eran personas muy rectas, ¿no? Que seguían reglas al pie de la letra eran muy estudiosos, estudiaban bastante y solo que no comprendían realmente que pues lo que ellos venían estudiando lo estaban viendo, que era Jesús. Y el que Jesús dijera cada rato, es que yo soy, era para que el pueblo lo entendiera. Pero yo me imagino que, pues para el pueblo era como, ¿qué estás diciendo? O sea, el yo soy era solo atribuido a ese creador, a ese personaje omnipotente que ellos conocían, adoraban, pero no podía tal vez entender que en su mente ahí estaba parado frente a ese personaje del que leyeron, de Moisés y de los profetas, del que hacía milagros, y que estuviera una persona enfrente de ti y dijera, es que yo soy también, pues era impresionante. Yo me sorprendería si alguien aquí dijera, yo soy ese Cristo, y tal vez en su mente de las personas en ese momento era para que despertara que realmente, si Cristo no se dijera a sí mismo que Él era, pues ¿quién le creería, verdad? Por eso era la necesidad de él decir, es que yo soy ese personaje del que ustedes estudian. De alguna manera se estaba presentando como Sí. el ser divino, ¿verdad? Así es. Como el Dios existente. Eso es interesante. Ahora, Jesús no solamente se presenta como el camino, como el yo soy, también lo hace como la fuente de vida, ¿no? Yo soy la vida, ¿no? ¿Qué significado tiene y cómo creen ustedes que lo entendieron las personas que lo escucharon por primera vez? ¿Y cómo lo deberíamos entender nosotros ahora? ¿Qué significa que Jesús diga, yo soy el camino? Sí, la verdad que veremos un momento más, pero Él dice la vida, ¿no? ¿A qué se refería Jesús con eso? ¿Qué podrías compartirnos al respecto, maestra Saide? Pues yo creo que en esta parte, pues también él hace como énfasis en que Dios envió a Jesús a esta tierra para que él pudiera salvarnos a todos. Entonces, ahorita que estábamos hablando de yo soy el camino y todo eso, me hice acordar, más bien en el yo soy, me hizo acordar como de que Jesús en ese momento estaba diciendo, hey, oye, yo estoy aquí, o sea, yo soy el que los puede salvar, ¿no? Y todos, sí, todos estaban viendo por todos lados. Entonces, hey, yo estoy aquí, y todos, sí, pues sí, va a venir Jesús, y sí, Jesús ahí está, ¿no? Y nos puede salvar, ajá. Jesús, no, pero es que yo soy, yo así me lo imagino, que él estaba diciendo, es que yo soy, como levantando la mano ahí de que es que yo soy, y todos, es que sí es, pero no, y no, es que yo soy el camino, la verdad y la vida, y en este contexto de la vida, pues él ya estaba en la tierra, Dios ya lo había enviado, y pues era la persona que iba a salvar a todos de, pues, el pecado que nosotros habíamos estado manejando. Y me llama la atención de la palabra o el término vida, ¿no? Que mencionaba que era Zoe. Yo no sabía que Zoe Era vida. era sí, tío. Entonces me llamó mucho la atención. Sí, en esa parte, porque pues también en la Biblia no está como marcado literalmente la palabra Zoe o Zoe. Entonces, sí, al leerlo, pues ya tú te quedas, wow, entonces Zoe significa vida. Y pues también aquí pues está como lo decía vinculado a lo que era la salvación. Yo creo que es una pregunta difícil de responder, incluso en la actualidad no se sabe realmente cómo responder a esa pregunta, porque ¿qué es la vida? No hay, incluso científicamente hay una respuesta exacta de qué es la vida. En alguna ocasión en una clase, bueno, por materia tenemos que explicar qué es el origen de la evolución y cómo se desarrolla la vida. El de cómo se desarrolla la vida, hay muchas más teorías e hipótesis de las que contesta de cómo surgió la vida, porque esa pregunta no hay tantas respuestas. Las más comunes son de las que crea, por ejemplo, una sopa, ¿no? Dice que en algún punto del universo había un caldo ahí lleno de componentes químicos, que en algún punto esta materia inorgánica, es decir, sin vida, llegó a un punto que, ¡pum!, surge la vida. Como una generación espontánea, ¿no? El de que apareció y de la nada. Pero cuando Cristo dice, yo soy la vida, pues es esa respiración, ¿no? Es como que no te da más
qué pensar, ¿no? No te da más argumentos de dónde buscarle, ¿no? Ese yo soy el que creó la vida. En el principio Él creó todo y ya, es la única respuesta que da, que yo soy el que dio la vida. Nadie más la puede dar. Y creo que para estas personas, los oyentes de esa época, incluso en nuestra actualidad, digo, con tanta ciencia y tanta información, uno puede buscar, por ejemplo, en ChatGPT, en cualquier IA, y puedes preguntarle, oye, ¿cómo surgió la vida? Y no hay una respuesta exacta, pero la Biblia le da respuesta exactamente de qué es la vida. Y yo soy, dice Y Cristo. Yo soy esa categórica, vida. ¿no? Categórica. No se pone a explicar los detalles, sino se presenta como el autor de la vida de la vida. ¿no? Es- Sí es interesante lo que mencionas, profe, porque hay varias posibilidades o teorías que se han manejado al respecto del origen de la vida. Y yo creo que una de las razones por las que no podemos ser tan concluyentes es porque estamos tan acostumbrados a que la ciencia nos presente respuestas, pero los métodos que utiliza propiamente la ciencia no pueden aplicarse siempre a todos los temas, ¿no? Y entonces el hecho de que nosotros mismos no podamos crear vida nos imposibilita poder explicarla, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes explicar algo de lo que tú no puedes observar, manipular al 100%, ¿no? Hay un experimento, bueno, ese es pues ciencia muy antigua, ¿no? Pero en la antigüedad decían que la vida creció de la basura. Es una teoría que está en los libros, que la Biblia es Generación espontánea. la generación espontánea que creó de la basura. Y en pocas palabras, el experimento consistía en que si tú dejabas materia inorgánica, no sé, restos de pollo con verduras, y le dejabas afuera en la intemperie, en algún momento empezaba a surgir la vida, como gusanos, aparecieron crachas, y en la mente de esas personas, pues tal vez decía es una respuesta. Así se creó la vida, como espontáneo. Hoy sabemos que no es así, ¿no? Que no, así no surge la vida. Pero como mencionaste hace ratito, el experimento no aplica para lo que nosotros conocemos ahora de cómo surge la vida, pero durante mucho tiempo se han presentado teorías de eso. Esa generación espontánea es lo que ya pues se descarta, ¿no? Pues es interesante cómo Jesús se presenta ahí como en una conexión con el Dios del Antiguo Testamento, que era algo que conocían los fariseos, pero también se conecta con la gente común cuando dice yo soy el camino. El camino. Y ahora de alguna manera se muestra como la explicación, ¿verdad?, del origen de lo que existe. Pero a mí me gustaría también conectarlo con una cuestión espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si bien es cierto, las personas que le escucharon por primera vez, ellos también habían escuchado de que la historia del pecado, o la historia de Adán y Eva, como decía Saide, había traído una condición de muerte, ¿no? Es decir, ahora todos los seres humanos están condenados a morir, tanto de forma natural como de forma espiritual. Cuando digo de forma natural es que pues nadie puede vivir eternamente, ¿no? Tarde o temprano te enfermas y mueres, ¿no? Pero Jesús ahora se presenta en la escena y él dice, pero yo soy el autor de la vida, ¿no? Lo que significa es, puedo solucionar ese problema de morir, ¿verdad?, de forma natural y entonces entregar vida eterna, pero también de poder restablecer espiritualmente esa condición que el ser humano perdió en su relación con Dios debido precisamente al pecado, ¿no? Así que Jesús no solamente se está presentando como el gran yo soy, como el que conecta a los seres humanos con Dios, sino como el que puede solucionar el problema más antiguo de la humanidad, que es por qué morimos siempre y por qué estamos tan desconectados y emocionalmente y espiritualmente de Dios, ¿no? Creo que en cierto sentido eso es lo que también el apóstol Juan quiere afirmar, ¿no? Cuando él dice que él es la fuente de vida. Pero pensemos en algunos ejemplos de personajes a los que Jesús resucitó, ¿verdad? Como un milagro para darnos evidencia de que Él efectivamente es la fuente de vida, ¿ok? Es decir, ¿qué personajes recuerdan ustedes que fueron resucitados por Jesús en particular, que fueron evidencia, pues, de que Jesucristo efectivamente era la fuente de vida? Pues el más famoso, lo ganaré primero. El más famoso, Lázaro. Sí, justo pensé. Lázaro es el más famoso y creo que en alguna lección también en un momento se platicó acerca de Lázaro, daba a entender que porque Cristo no fue de que se murió, ¿por qué no llegó? O sea, no llega y decir, ¿sabes qué? De una vez es sano. Y lo que dice María, si tú estuvieras aquí, él no se hubiera muerto. Pero pensando
razonablemente y con el propósito de entender que Él es la vida, deja pasar ese tiempo para que no haya duda, no haya una excusa de decir, es que estaba inconsciente o estaba ahí medio dormitado. Y la parte, una evidencia irrefutable que da la Biblia es que dice que cuando abrieron la tumba, ¿qué pasó? Apestaba, ¿no? Sí, Ya, hace ya 4 días que hace 4 días ya. No, y todos, me imagino que una vez nos ha llegado ese olor y no es nada agradable. Y es una evidencia segura de que pues ya no estaba. Pero es una ocasión que aprovecha para que Cristo, para que Él se dé a entender como que realmente Él es la vida. Sí, no es solamente una metáfora, pues, o algo espiritual, ¿no? Creo que es el milagro de resurrección que da más énfasis a eso, ¿no? Del que no hay tanto duda porque Creo que fue lo más cercano, ¿no? A Jesús, inclusive, porque era, pues, alguien importante en su vida. Y ahí yo creo que también se vio como, pues, algo más. Bueno, a pesar de que era como amigo. Sí, eres un amigo. Entonces, entonces yo creo que ahí se vio más, pues, porque dejaron mucho tiempo en esperar a que, pues, también comenzaran a pasar todo el proceso químico de Descomposición. Y ya, pues, vieron, no, sí, pues, tiene razón. Y ya Jesús fue que entró a darle vida a Lázaro también. Muy bien. Hay unas series de Discovery, de History, ¿no? Que los misterios de la Biblia, y muchas de ellas tratan de dar respuesta lógica a los milagros. Y creo que la mayoría de resurrección sí da una respuesta lógica. Por ejemplo, el del cuando están saliendo de una ciudad y llevan el ataúd y ya está muerto el muchacho, pero lo revive, y muchos dan alguna explicación científica que hay ciertas enfermedades en las que el corazón ya no se siente y revive. Y así también con la niña, de decir que no, pues tal vez no estaba completamente muerta, pero ese es el milagro más notorio que él hace. Sí, pero en el caso de Lázaro, como bien dices, ¿no? Ya después de 4 días eso era muy complicado de poder, es muy complicado poder explicar racionalmente, ¿no? O de forma natural. Yo creo que su propia resurrección también era una evidencia de que él estaba hablando de que él es la fuente de vida, ¿verdad? Es decir, el hecho de que Jesús haya resucitado, pues nos da una garantía de que lo que él dijo no fue simplemente una metáfora, ¿no? Es decir, yo soy la vida, ¿no? Sino de que él es capaz de poder resucitar. No es que lo resucitaron, aunque entendemos que por la intervención de Dios, pero digo, no fue una otra persona externa o uno de sus discípulos el que haya ejercido algún tipo de milagro, sino él mismo resucita por su propio poder, y eso es una evidencia, una garantía de que él es la vida, ¿no? Pero también cuando él resucitó, cuentan los evangelios que muchas otras personas resucitaron junto con él, a tal grado que ni aún los mismos discípulos creen que efectivamente Jesús haya resucitado, hasta que Tomás no toca, ¿verdad?, los agujeros y se cerciora de forma muy racional que efectivamente él había resucitado, ¿no? Así que creo que sí tiene una dimensión espiritual, ¿verdad? El hecho de que Jesús diga, yo soy la vida, que tiene que apuntar con esa conexión espiritual entre el ser humano y Dios que se había perdido. Es decir, vivimos físicamente, pero espiritualmente estamos desconectados de Dios, y eso la Biblia lo dice como una muerte espiritual. Pero también tiene una dimensión física, ¿no? El hecho de saber de que todos los que morimos, cuando creemos en Jesús, no morimos para siempre, sino que existe una posibilidad de resucitar, y eso Jesús lo muestra en su muerte y en su propia resurrección, como lo hizo también en la muerte y resurrección propiamente de Lázaro, ¿verdad? Hay otra frase, otra metáfora que Jesús utiliza para hablar acerca de quién es Él, ¿no? Y Él utiliza el hecho de un nuevo, creer en Él y el nuevo nacimiento, ¿ok? Creer en Él como fuente de un nuevo nacimiento. ¿A qué se refería Jesús cuando Él habla acerca de este concepto de nacer de nuevo, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido creer en Jesús nos permite eso que Él llama nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo, no? ¿Qué piensan al respecto? Pues en la manera en la cual nosotros estamos viendo nuestra vida antes y después del bautizo, como a partir del bautismo, de nosotros decidimos si creer o no en Dios, nos bautizamos y de ahí comenzar de nuevo con una nueva vida, o ya estar conscientes en lo que nosotros estamos pensando relacionado con Dios y en nuestra vida. Bueno, no sé si por ahí va. Sí, claro, mencionas el hecho de bautizarse marca el inicio de una forma nueva, de un nuevo comienzo.
Sí, lo que me llama mucho la atención de esa frase es cómo Jesús enfatiza que el creer en Él, el aceptarle a Él, te permite entonces una nueva experiencia de vida, ¿no? Que es mencionado como el que cree en mí, ¿verdad? El que acepta en mí, ahora tiene nueva vida, ¿no? Pero ¿cómo se da ese proceso de nuevo nacimiento mencionado pues por Jesucristo? Sí es el bautismo, pero ¿qué otros pasos se dan al respecto? Bueno, yo soy pues, cuna de origen adventista, o sea, nací en un hogar adventista y creo que en cualquier persona, seas adventista de nacimiento o lo conociste en el transcurso de tu vida, hay un punto en que realmente conoces a Dios y creo yo que ese es a lo que se refiere como un nuevo nacimiento. Por ejemplo, yo me bauticé hasta los 12 años y cuando te bautizas tal vez tan pequeño, no es como que lo entiendas al 100% de qué es Dios para ti. Porque pues en la familia se aprende pues a orar en la mañana, a orar por los alimentos, escuchas la historia antes de dormir y lo vas asimilando, lo vas entendiendo, pero hay un punto en el que cada persona realmente conoce, te da como ese momento, ese clic en el que, wow, hay un ser supremo que está preocupado por mí y que me ama y que dio su vida por mí. Creo yo que eso se refiere tal vez al nuevo nacimiento. Porque, por ejemplo, Natanael, ya por así decirlo, ya está bautizado, ¿no? En palabras... Uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Natanael, el que lo conoció debajo de una higuera, que estaba en otras profecías, y ¿te refieres a él? No. El que fue con él en la noche a buscarlo. ¿Cómo era? Era Nicodemo. Nicodemo, perdón. Nicodemo, sí, es que empieza con N. Perfecto. Nicodemo era versado en la ley, ¿no? Sí. O sea, si fuera en la actualidad, ¿quién fuera? ¿Qué cargo tuviera? Si Natal estuviera aquí en un ambiente religioso, ¿quién fuera? ¿Qué cargo tendría tal vez? Probablemente un pastor, diríamos, un sacerdote tal vez. Y siendo pastor, no conocía quién realmente era Dios, no conocía que era un nacer de nuevo. Se esperaba que lo conociera. Se esperaba que él ya lo conociera, pero es a lo que yo me refiero. Tal vez no necesariamente el ser bautizado de decir, ya con esto soy una nueva persona, porque, bueno, conocemos a muchas personas que se bautizan una vez y luego otra vez y otra vez. No sé si eso implica conocer a Dios muchas veces o empezar de nuevo muchas veces o que cada bautizo es una nueva forma de iniciar otra vez. Creo que cuando Cristo transforma una vida es muy difícil o prácticamente imposible que vuelva a morir nuevamente. Ese nacer de nuevo creo que ya no puede morir de nuevo nuevamente. Ok. Sí, yo creo que la dinámica de conocer a Dios se da en las personas de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, para una persona, por ejemplo, el hecho del bautismo marca una evidencia muy clara de ese clic que mencionabas, ¿no? Donde él dice, ok, reconozco que existe un creador, me reconozco entonces que la forma en la que vivía antes no era la más conveniente, la más adecuada, y ahora quiero hacer un compromiso con Dios porque le reconozco, ¿no? Y ese momento de clic se puede mostrar al público a través del bautismo, ¿no? Pero también es cierto que hay personas que a lo mejor, como bien dices, nacieron en una familia creyente, una familia cristiana. Llegó la edad en la que la familia le dijo, oye, pues sería bueno que te bautizaras. Y él, sin entenderlo al 100%, dijo, me gusta la idea, lo entiendo más o menos y quiero experimentarlo. Y se bautiza sin dimensionar todavía las implicaciones de eso, ¿no? Creo que también puede pasar eso que tú mencionas. Cada persona tiene como que experiencias distintas, ¿verdad? En su crecimiento, en esa relación con Dios. Pero coincido plenamente contigo en el hecho de que tiene que haber una convicción, ¿no? El que hayas llamado como el clic, ese vínculo entre Dios y tú. Tiene que haber esa convicción de mi conciencia de Dios, de que Él es un ser supremo y de que quiero vivir una vida ahora bajo un parámetro distinto, ¿no? Y nosotros creemos también que una vez que se da esa convicción, ahora viene un poder externo, ¿verdad? Que llamamos el Espíritu Santo, que es el que empieza a despertar nuevas motivaciones en la mente y en el corazón para que las cosas que antes a mí me causaban placer y disfrutaba hacerlas, ahora ya no me causan tanto placer y disfruto otras que antes ni siquiera las pensaba, ¿no? Como por ejemplo,
¿Cómo puede alguien encontrar placer en una actividad de irse al campo con un grupo de creyentes para cantar y orar y estar al lado de una fogata? O sea, hay gente que dice, eso para mí no es fiesta, ¿no? Para mí fiesta es XY situación, ¿no? Pero ¿por qué se da ese cambio de impulsos, de emociones, de nuevas experiencias y todo eso? Porque hay un poder externo que está modificando, transformando la conducta. Y creo que eso también es parte de lo que llamamos Ok. nuevo nacimiento, ¿no? Si me permiten contar una experiencia no mía, ¿no? Pero Adelante. de ese poder transformador, es una historia de mis favoritas, siendo ejemplo a eso de cómo transforma Dios a la vida. Hay un primo de mi abuelito, se llama Ticho. El tío Ticho, pues, nunca fue adventista. Dice que incluso su papá de él, cuando llegaban a querer predicar de su casa, sacaba una escopeta y sácase de aquí, así como el ogro, estaba en mi pantano. Y lo correteaban a los que querían llegar a predicarle. Y él creció en un ambiente, pues, así, ¿no? De no relacionarse a la iglesia. Y en bueno, en la comunidad donde es originario de mis padres, hay un lugar unas parcelas, ¿no? Que se dedica especialmente a sembrar frijol. Tú en las mañanas vas, y subes, y todo el mundo va a sembrar frijol a esa zona porque es el clima y la tierra ideal. Él durante muchos años, no fue adventista, fue de los que fiesta, tomar y pues su vida fuera, ¿no? Y ya grande, ya después de tener hijos y ya estar grandecito, él conoce a Cristo. Y en una ocasión, bueno, esta historia no la cuenta él, la está contando mi abuelito, se llama Eligio. Él la estaba contando en una reunión con otros amigos tomando. Y él, mientras toman, él está contando, mi abuelito le está contando a los demás lo que hizo Ticho. Y dice, oye, ¿no saben que se volvió loco ese cuate? No, ya va con los sabáticos allá. Y, ¿saben? El otro día, dice él, bueno, así en la tomada yo estaba en una hamaca, acostadito, escuchando lo que ellos platicaban. Y dice, íbamos caminando a trabajar como siempre. Y se detiene, dice, en la subida. Y dice, Eligio, mira qué precioso paisaje. ¿No ves cómo baja el río, los árboles verdes? Qué hermoso lugar. Y yo lo miro y le digo, bueno, dice groserías, no voy a decir groserías. Pero dice, estás loco, estás tonto. Llevas 40 años subiendo a este mismo cerro y nunca habías tenido a observar que si está bonito o no. Y ellos lo contaban y para mí fue de reflexión. Dije, wow, o sea, 40 años pasando cosas que tal vez son invisibles, que están ahí, pero no las ves, hasta que aparece ese clic y transforma tu vida. Ese señor es una nueva persona, tú lo conoces y parece que, ha sido un ejemplo, o sea, ya es otra persona. Pero es impresionante como para otras personas, por ejemplo, mi abuelo y sus amigos, eso es de locos. Pero yo, al escuchar esa historia, fue de reflexión porque, wow, Cristo transforma vidas. Y es un fenómeno tan sorprendente, o sea, es prácticamente un milagro, que por eso a muchas personas les cuesta creer que eso sea posible en la vida de otros, ¿no? Dicen, eso es hipocresía, ¿no? O sea, si yo lo conocí que era de esta forma y ahora, ¿cómo va a ser de otra manera, no? O sea, no es real, no es cierto, ¿no? Porque no es simplemente algo que se pueda producir de forma natural, ¿verdad? Es una experiencia que pues viene de un poder externo, digo, ¿no? Del poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pues vamos a ir aterrizando, amigos. Hemos reflexionado sobre varios temas de las metáforas y las expresiones que Jesús utiliza para presentarse a sí mismo dentro del contexto en el que él predicaba. Si ustedes pudieran resumir nuestra conversación en 2 lecciones importantes que quieran compartir con las personas que hoy nos ven o nos escuchan, ¿con qué 2 cosas importantes, 2 lecciones se quedarían? ¿Quién quiere comenzar? Empezamos por las damas primero. Pues yo estaba pensando cómo lo aplicaría, por ejemplo, yo que doy clases de gastro y en gastro. Gastronomía. Ajá. Y voy a poner como una historia. Si Jesús fuera a realizar un banquete, ¿no?
o vamos a imaginarnos que Jesús está preparando un banquete así grande, ostentoso, y tiene la mejor comida y las mejores sillas y manteles y todo esto, y nos invitara a cada uno de nosotros y nos dijera: hey, te doy tu invitación especial, te invito a este banquete que yo estoy preparando. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nosotros aceptaríamos o no aceptaríamos la invitación que nos está haciendo? Al nosotros estar escuchando todas estas lecciones de transformación, de los cambios que tenemos que hacer, de lo bautizo y de creer en que Jesús realmente es el camino, la verdad y la vida, pues aceptaríamos la invitación que Dios nos está dando al banquete que Él está preparando. Al final, pues Él desea lo mejor para nosotros, Él desea que tengamos inclusive vida en abundancia y también que la podamos compartir con las demás personas y también transformar nuestros corazones siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que el Espíritu Santo haga un cambio en nuestras vidas completamente, porque si nosotros no estamos conscientes realmente de que queremos cambiar, pues tampoco vamos a cambiar pues para el bien de los demás. Juan, muchas gracias, Chef Saide. Profe Enrique. Podría yo resumirlo en, bueno, el primer punto, que Cristo es el que nos da sentido a la vida. Porque ¿cuál es el objetivo de trabajar, de despertarme temprano, de desvelarte, de hacer tantas cosas? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué las haces? Bueno, llega Cristo y te dice: mira, yo soy el que le da sentido a todo lo que tú haces. Y yo le doy sentido para que entiendas que este mundo es pasajero. Todo lo que estás aquí solamente es para fomentar tu carácter, pero hay algo más allá. Él es el que le da el sentido a la vida. Y el punto número 2 es cómo aceptarlo realmente. Y el aceptarlo solo implica una decisión. Así como una decisión incluye el bajo frío, bajo calor, dijeron un cantito. O sea, es sí y mantenerte, aunque, por ejemplo, mi mamá dice: el día que no quieras leer tu Biblia en la mañana, ese día léelo más, porque es una convicción realmente. Al aceptar a Dios es una convicción. Yo me quedo con dos de las frases o de las metáforas que analizamos en este podcast. Una de ellas es la cuestión del camino, ¿no? Jesús es la forma en la que nosotros podemos conectarnos con Dios, con la divinidad. Es la manera en la que podemos de alguna manera tener una nueva experiencia pues con Él e incluirlo en nuestra vida. Y lo segundo, lo último que mencionábamos, el hecho de un nuevo nacimiento, ¿no? La única manera de que nuestra vida pueda cambiar en profundidad pues es cuando entramos en esa comunión, en esa conexión con Dios, ¿no? Y Él ha ofrecido un poder exterior, ¿verdad? Un poder que no tenemos o no poseemos por nosotros mismos para hacer cambios tan radicales en nuestra vida como la experiencia que has contado de tu tío Enrique. Entonces creo que al final tiene mucho que ofrecernos y vale la pena considerarlo, ¿verdad? Antes de pasar a la última sección de saludos y despedirnos y agradecer a las personas que nos escuchan, queremos recordarles a aquellos que nos ven que puedan llamarnos. Tenemos un número disponible para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, dejarnos sus comentarios, sus impresiones y dialogar con nosotros al respecto de lo que hemos platicado en esta sesión. Y este número es el 826-161-2213. 826-161-2213. Además, cuando ustedes llamen, también les recomendamos que soliciten el libro El Camino a Cristo, un libro que resume muchos de los conceptos que hemos estado analizando en este podcast y que también explica algunos aspectos sobre cómo podemos conectarnos con Cristo o con Dios a través de Cristo. Por lo tanto, les recomendamos muchísimo que soliciten este libro. No tiene ningún costo, es un libro completamente gratuito y se los estarán llevando hasta la comodidad de su casa, de su hogar. Les animamos para que puedan solicitarlo. También, si quieren seguir esta conversación y necesitan una Biblia, tenemos un ejemplar de regalo para ustedes. Pueden solicitarlo al llamar entonces a este mismo número de teléfono. Así que pueden solicitar un libro de regalo, El Camino a Cristo, pueden solicitar también una Biblia de un ejemplar gratuito. Solo tienen que llamar al 826-161-2213. 826-161-2213. Será un placer escucharles, tener noticias de ustedes y poder dialogar sobre sus impresiones respecto a este programa. Pues bien, ha llegado el momento de despedirnos, amigos. Saide, Enrique, me imagino que tienen a alguien a quien les gustaría mandarles sus saludos.
este es el momento, así que pueden aprovecharlo sin problema. Pues yo le mando saludos a mi abuelita. El día de hoy enterró a su hermana, entonces pues decirle que estamos orando por ellos y pues que primero Dios van a volver a ver a su hermana en algún momento. Porque Él es la fuente de vida, Sí. ¿verdad? Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo y esperamos en el Señor que pueda encontrar paz, tranquilidad, consuelo a pesar de pues, la circunstancia tan complicada y difícil que le ha tocado vivir. Porque aunque creemos que Jesús es la fuente de vida, la resurrección, pues no deja de doler el perder a un familiar o un ser querido ahora, ¿no? Yo a mi papá igual tuvo un accidente y pues está lastimado y un saludo a él y a mi familia también. Igual a los muchachos a los que les doy clases, si llegaron hasta aquí, un punto extra. Les mando saludos y un punto extra, profe Enrique. Así es. Ha sido un placer compartir con ustedes, amigos. Gracias a nuestros amigos también de Radio Esperanza Norte de México, quienes nos ayudan para difundir este capítulo, este podcast. También a las personas que nos escuchan en la ciudad de Montemorelos, en Zacatecas. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos desde el inicio del programa y desde el proyecto hasta ahora. Y a las personas que nos ven y nos escuchan también en la ciudad de Tijuana. Gracias por estar también conectados y escucharnos durante este tiempo de reflexión. Y a todas las personas también que se conectan en las redes sociales y que de alguna manera comparten este podcast, también muchas gracias y una bendición poder estar con ustedes. Por ahora hemos terminado. Gracias también, Saide, Enrique. Bendiciones, que tengan una excelente semana. Gracias, seguramente.